Bien. Buenísimo. Ya chicos, hola, me presento. Soy, para los chicos nuevos que no me conocen, soy Sergio Rojas, desarrollador frontend, pero acá en Wait hay que hacerle a todo. Eh, bueno, esta es mi segunda charla. La primera la hicimos a principio de año, en la cual hablé sobre Sketch, sobre experiencia de usuario y herramientas para poder diseñar interfaces para aplicaciones. Y esta SSS la teníamos pensada a principio de año con Pato, pero no se dio la oportunidad de hacerla, y ahora en un contexto un poquito especial, por la cuarentena, ¿verdad? Por la pandemia, estamos haciéndolo de forma virtual. Esta vez se suma el colega Alberto Díaz también a participar en este ciclo de CSS con superpoderes. Para colocar un poco en contexto, hoy día, viernes 13, vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, sobre términos básicos, sobre la historia, para que entiendan por qué nosotros le pusimos superpoder a esto, ¿ya? La sesión se va a dividir en 2 días, perdón. La primera es esta, viernes 13, en la cual nosotros vamos a hablar un poquito más por el lado teórico, más por nuestra experiencia, ¿verdad? Y el viernes 20, si no me equivoco, Alberto Díaz va a poner en práctica, por medio de un mini proyecto, ¿verdad?, todo lo que hablamos acá, colocando unos conceptos importantes y llevarlo un poquito más a la práctica, ¿ya? Así que para que estén al tanto sobre eso. Si hay consulta, pregunta, a mí no me molesta que me interrumpan, la verdad. Trato de siempre dar las charlas súper relajado, no tengo nada planificado, lo saco todo así en base a a mi experiencia, lo que voy pensando igual. Así que si tienen alguna duda, cualquier cosa, nos pueden preguntar a nosotros, y Alberto igual me va a estar apoyando con cualquier pregunta y la respuesta. Así que eh, comencemos. Para que se empapen un poquito sobre todo este tema de las charlas, que antiguamente lo hacíamos en oficina, ahora lo estamos haciendo acá. Pato ahora está remotivado, así que nos está enviando polerita. Ahí está. Simuló mis brazos, ¿ya? Así que las personas que sean especialistas en alguna tecnología y quieran participar de esto, anímense. Díganle a Pato, ahí va a llegar un regalito a la casa, ya sea un gorrito, una polera sobre la charla que van a impartir, ¿ya? Voy a compartir pantalla ahora. Veamos. Ya, ahora sí. ¿Me pueden confirmar si ven? Sí, está Sí, todo Ya, perfecto. sí. bacán. Primero, hidratarse, obviamente. Bueno, voy a hablar sobre sobre una tecnología que a mí, en lo particular, como desarrollador frontend, me apasiona mucho. Una tecnología de la cual es muy amplia, ¿ya? Que hay cosas que obviamente tengo que repasar porque a uno se le empieza a olvidar, y puede pasar muchas veces con el stack que ustedes manejan, ¿ya? Porque tiene muchos componentes, muchas cosas que van saliendo según sus versiones, etc. ¿Ya? Vamos a correr un poquito esto para acá porque lo veo a ustedes. Obviamente, como todas las charlas, uno empieza a hablar un poquito sobre de qué trata el concepto que vamos a hablar hoy día. Pero, ¿qué es CSS? A ver, por lo que yo entiendo, CSS... ahí sí. Perfecto. Se creó en 1996, ¿ya? Por una necesidad muy particular. Antiguamente las páginas web estaban hechas de forma estática, ¿ya? Con HTML, no recuerdo muy bien su versión, pero eran páginas web en la cual no contaban con esa capacidad de demostrar al usuario, ¿ya?, la diferencia contra otras páginas. Antiguamente se hacía todo con tablas, ¿ya? Si no sé si ustedes son... yo tengo 29 años, no sé si ustedes tienen la misma edad y hicieron páginas web con tablas. En ese entonces, antes que apareciera, que uno utilice los divs y esas cosas. Entonces, el fin de CSS es poder maquillar o estilizar el sitio web, ¿ya? En favor de poder entregarle una mejor experiencia al usuario de forma visual. Para mí CSS
yo sé que hay un amor y odio en esta tecnología, especialmente entre los desarrolladores backend, porque CSS tiene que ver mucho con criterio de diseño, ¿verdad? Muchas veces con gusto y otras cosas más que uno va estudiando en referencia a la experiencia de usuario, que muchas veces el backend no le gusta mucho eso y prefiere obviarlo, ¿ya? Pero acá, obviamente, darle a expresar lo importante que es esta herramienta, esta tecnología, porque si nosotros lo llevamos un poquito más a la práctica, en nuestro navegador, cuando abrimos una página web, lo primero que se abre, o las tres tecnologías que nosotros tenemos que levantar, es HTML, JavaScript y CSS, ¿verdad? Entonces, una página web en la cual tenga un esqueleto, pero no esté esterilizada con CSS, es muy poco atractiva, especialmente si tu fin de este sitio web es vender, si este sitio web es poder captar al público, ¿verdad? Que necesitas. Entonces, viene siendo una herramienta esencial y que va de la mano con HTML. ¿Ya? Esta herramienta va de la mano en conjunto con HTML. En sí viven o conviven diariamente, ya sea en nuestras aplicaciones tal vez de tiempo libre, nuestro software que hacemos empresariales, y el mismo trabajo que estamos acá en la célula en WIT. Acá yo le puse algo sobre su evolución. Más que nada acá se ve reflejado el nacimiento de CSS, que fue la versión 1, que fue en 1996, como le había dicho. Aquí hubieron varias mejoras, ¿ya? Hubieron varias mejoras en la cual me tocó participar, creo, o conocer CSS en la versión 2. No sé si ustedes recuerdan, acá siéntense a la libertad de, por favor, de abrir su micrófono y así participamos entre todos, porque voy a hacer algunas preguntas, entonces la idea es que no me dejen boteando, sino me voy a poner a llorar, pues me va a dar pena. Yo me acuerdo Entonces, que me maquetaba en la época que existía Marquesina, no sé si te acuerdas. sí, sí, correcto. La etiqueta Exacto, Marquesina. exacto. Entonces, en su versión 2, no sé si ustedes recuerdan esa etiqueta que nos solucionaba muchas cosas, pero a su vez teníamos que dar propiedades extras, esa etiqueta center. No sé si ustedes recuerdan, esa etiqueta, esa palabra reservada center que utilizaba HTML. En base a eso, nosotros nos solucionaba muchas cosas. Hoy en día han aparecido otras tecnologías que aportan a poder mejorar por ejemplo, esa misma etiqueta, ¿ya? Que ya no, hoy día ya está obsoleta. En su versión 3 fue el 2011, ¿ya? Estas mejoras habrían sido, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste esta evolución? Más que nada en ir mejorando las propiedades para que se vayan adaptando al navegador, que es una cosa muy importante. Uno muchas veces, el desarrollador frontend le tiene odio al Internet Explorer, por la sencilla razón de que hay versiones de Internet Explorer que no son compatibles con las nuevas versiones de CSS3, por ejemplo, ¿ya? En la cual nosotros tenemos que utilizar prefijos para poder maquillar eso, pero eso lo voy a explicar un poquito más adelante. ¿Por qué puse CSS4 con ese signo? El signo de pregunta. Leyendo en la comunidad, todos decían, oye, va a salir CSS4 del 2019, va a salir acá, va a salir allá, nueva mejora, bla, bla. Cosa que nunca pasó, y nunca, por lo que yo leí, nunca va a pasar, o sea, se quedaron en CSS3, y de ahí van a empezar a seguir evolucionando, pero en esa misma versión, añadiendo nuevas mejoras. Entonces, como la película 4 de Evangelion, no sale nunca. claro, claro. Entonces, no hay una fecha concreta y tampoco hay ¿cómo se puede decir? Una intención de poder sacar una nueva versión de CSS, sino más bien están sacando mejoras, ya sea los Polify, ya sea nuevos prefijos, ya sea nuevas mejoras, pero para los navegadores, de estilo a navegadores, para que se puedan visualizar de mejor forma. Hoy en día, gracias a Dios, salió Internet, el último, que es el Explorer, creo que el Edge, si no me equivoco, que ese es compatible con las últimas versiones de CSS3, incluyendo, por ejemplo, los módulos de CSS3, que son los Flatbox y CSS Grid. ¿Ya? Nosotros acá vamos a ver algunos conceptos básicos, ¿ya? Porque esta charla más que nada es poder explicarle un poquito qué consiste CSS y por qué nosotros le llamamos superpoderes. Si ustedes quieren indagar un poquito más sobre los temas que yo estoy conversando, que dan para muchas horas y muchos días de charla o workshop, yo en algunas páginas de esta presentación yo les puse
la dirección a la documentación, ¿ya? Para que ustedes la puedan sacar fotos, screenshot, o como está grabado lo pueden ver más adelante. Empezamos con 3 formas de insertar CSS. Yo había dicho anteriormente de que CSS convive con HTML, va de la mano con HTML. Hay 3 formas precisas para poder insertar CSS en una planilla o en una arquitectura de HTML, que es de forma externa, de forma lineal o de forma interna. ¿Ya? La forma externa es a través de nuestro header. ¿Ya? Esto arriba del body, ustedes deben conocer la estructura de HTML5, ¿verdad? Entonces, arribita de la cabecera nosotros tenemos los meta, los titles y los headers. Ahí dentro se coloca el link enlazando el archivo asset o donde ustedes lo tengan, ¿ya? Regularmente se usan Visual Studio, hay plugin en la cual te hace autocomplete y te lleva directamente a la librería que usted necesita. El estilo en línea, y acá voy a hacer una pausa, más bien un paréntesis, que yo no lo recomiendo, ¿ya? Es una muy mala práctica poder utilizar este estilo. Yo, en base a mi experiencia, yo le recomiendo siempre esterilizar sus aplicaciones o sus páginas web de forma externa, ¿ya? De forma externa, o sea, sacando un archivo aparte, style.css, response.css y llamándolo a través del link en la etiqueta header. Si ustedes colocan estilo en línea, como lo estoy mostrando acá abajito, ¿verdad? Estoy la etiqueta H1. ¿Qué estoy haciendo acá? Estamos mezclando dos cosas que no deberían ser. ¿Por qué? Porque se hacen poco legible para el siguiente diseñador, para el siguiente programador que va a tomar la tarea, porque recuerden que nosotros tenemos que programar o desarrollar pensando en que otra persona tiene que entender nuestro código como también nosotros lo entendemos, ¿ya? Entonces son cosas básicas que todo programador debe tener, porque en algún momento nosotros tal vez nos estemos en Witty, tal vez llegue otro, entonces esa persona tiene que, ya sea documentado, ya sea comentado. Entonces, colocar estilo en línea hace que la página HTML se colapse, se añaden mucho más líneas y se empieza a indexar, pero de forma que es muy difícil de entender. Hoja estilo interna. Esto yo tampoco lo uso en base a mi experiencia. Sí lo he visto, yo soy desarrollador frontend en Angular, pero sí lo he visto, por ejemplo, en React, ¿ya? No digo que esté mal, para nada, tal vez es la opción que React te presta, pero sí sé que React también te deja de colocar tu estilo de forma individual, ¿ya? Eso también lo sé. Entonces, esa etiqueta style se puede utilizar, pero ¿qué es lo que hace esto también? Es que alarga tus líneas de código en el HTML. O sea, lo que quiero yo transmitir es que HTML es solamente estructura, CSS es solamente estilo. O sea, si ustedes tienen la opción de poder dividir esas dos cosas y dejarlas de forma separada, van a tener un código mucho más completo, mucho más legible especialmente, y mantenible también, por si quieren hacer mejora más adelante. ¿Te puedo hacer una consulta? Comenta. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora yo estoy trabajando con React y Styled Components, que es una herramienta que al final supongo yo que traduce desde JavaScript a CSS nativo cuando se hace la compilación del proyecto. Entonces, en ese caso, Styled también permite, por ejemplo, hacer esta como estructura dentro del mismo archivo o hacerlo externo. En este caso también se cumplen esas reglas de como de desorden de documentos, de rendimiento. Claro, por ejemplo, yo he visto desarrolladores en React que lo hacen, pero, a ver, es que la estructura de React, a donde colocan ese componente, es muy diferente a HTML. Yo creo que igual te puedo ¿Sí? ayudar como que respondiendo a eso. Claro, como React. Es que sucede también, es que sucede que React es un lenguaje que está orientado a la programación en base a componentes. Básicamente son bloquecitos de Lego que nosotros estamos utilizando como dentro de un playground más grande. Sucede que cuando uno crea CSS con React, básicamente uno está inyectando el CSS por medio de JavaScript al componente que se está renderizando en ese momento. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo estoy utilizando un componente header, un componente footer y un componente body, por ejemplo, y tengo 1000 componentes más dentro del proyecto, obviamente en nuestro HTML solo se va a ver reflejado el CSS para los componentes que se estén pintando en ese momento. Obviamente esto también es dinámico a medida de
que uno va avanzando tal vez con el routing de React, como por debajo, por decirlo así, React está alimentando el CSS de nuestra aplicación en base a lo que nosotros hicimos en cada componente. Por ejemplo, con Styled Component. Claro. Eso. Claro. No sé si ahí ¿Puedo se va. contar algo? Fue Seba que me preguntó, ¿no? Sí, gracias. Eso sucede también, por ejemplo, con SAS. Lo que pasa es que Puedo- todo depende de cómo se esté utilizando Webpack. Exacto. Hay, por ejemplo, Noxt, que vendría siendo algo así como Vue en el servidor. Sé que uno puede, al igual que React, inyecta el CSS, pero bueno, viéndolo desde si desarrollamos en SAS o desarrollamos en LESS o desarrollamos en, no sé, en el precompilador que sea, siempre por defecto Webpack va a estar utilizando el estilo de manera interna, en un archivo interno. Pero ya todo de acuerdo a el environment que uno esté trabajando con Webpack. Exacto. Todo viene de la configuración de ahí. O del bundle que usted, el que prefieran, la verdad. O del bundle. No puede ser Webpack tampoco. Sí, sí, pero ahí tengo un comentario. En el caso de React, cuando le colocas el estilo, estás haciendo como en JavaScript. Haces un document Exacto. del element by ID, el ID llamado Agustín, y coges el div y luego pones div.style.background y le Claro. pones el color. Le pasas el Básicamente es estilo eso. Exactamente. Exactamente. A diferencia de como has tocado, a diferencia de un preprocesador, Uh-huh. el preprocesador compila el código en un archivo .css. En el caso de React, con el will también estás compilando, pero se llama transpilación. ¿No es cierto? Sí. Así es. Pero también hay una cosa importante, en React tú estás haciendo HTML al tiro, si tú no estás haciendo JSX, Claro. él lo interpreta y después al final te genera un HTML cuando compilas tu aplicación o cuando le ejecutas tu aplicación. Correcto. Básicamente lo que hace Styled Component es que de acuerdo al bloque estilizado que tú creas, se crea una clase paralela en un archivo CSS, ya sea de manera interna o de manera externa. Pero básicamente es que te crea una clase con todos esos atributos que tú le definiste a ese Styled Component y te lo coloca de manera global. Por si tú decides utilizar este componente estilizado como de markup de otro componente, por ejemplo. Yo tengo ahí una duda. El Style Component es hermano de React porque, o sea, nació con React porque no lo he visto que le hayan usado en Angular. Yo vengo de Angular y no lo he usado Style Component. No. Web Component sí, encapsulamiento de estilo sí. Lo que pasa es que a como vamos, bueno, se sabe que React es como un framework orientado a la programación de componentes, o sea, pero componentes como un archivo único para un todo. Si nos damos cuenta, cuando desarrollamos en React, nosotros solo necesitamos un JS o un JSX para nuestro componente si decidimos hacer markup, si decidimos hacer estilos y si decidimos hacer lógica de vista. Entonces, si nos vamos a otras librerías como lo es Angular o Backbone o Ember en su tiempo o Vue ahora, ellos nos dan como otro tipo de solución. Ellos nos dicen que nuestro componente está dividido por tres partes, por un template, por un estilo y por una lógica. Entonces ya son como, claro, a lo que tú vas de que básicamente Styled Component se le saca el mayor provecho es en React. O sea, como si se aplica dentro de otra metodología no funcionaría. Obviamente, son dos cosas que están pensadas, si bien para la misma, como para el mismo punto, están pensadas de dos maneras totalmente distintas. Exacto. Exacto. Por ejemplo, en React, esa división, en Angular, esa división de los estilos del HTML y de la lógica es por un propósito de testeabilidad. Lo que tiene Angular sobre React es que es mucho más testeable en la lógica, por decir, de los componentes que React, por lo que yo he visto.
Eso es como una gran ventaja de Angular, que tú, todos tus componentes, los formularios, por ejemplo, que son súper complejos, pueden ser testeables bastante. No, a ver, de te manera escucho, más Benja. fácil que en Angular. No, a ver, lo escucho. Sí, se escucha malito. Ya, pero bueno, esperemos que se haya respondido tu duda, Seba, o sí, Seba era, o Gustavo. Sí, gracias. Dale. Continuamos entonces, viendo el tema, los ítems más básicos, o más que nada la base de CSS. Estamos viendo la sintaxis, que yo creo que la mayoría de ustedes deben conocer. Esto es un conjunto, obviamente, de selector con declaraciones, como lo muestro ahora en la diapositiva. El selector viene siendo, en este caso, el H2, que es un selector para títulos. Luego de eso viene las declaraciones, que la declaración está compuesta por una propiedad, en este caso figura de color, y el valor que le damos al color, sea hexadecimal o sea directamente con la palabra red, en este caso. Lo mismo que font size y 10 píxeles. También coloqué el ejemplo un poquito más indexado en el lado derecho, ¿verdad? Donde aparece la etiqueta P con el color azul y está centrado. Se me pasó otra. Ahí sí. Estos selectores CSS que vienen a continuación son los que arman o las propiedades principales para poder ejecutar un buen estilo en cascada. ¿Ya? Estos selectores CSS se utilizan para poder también identificar lo que nosotros estamos estructurando por medio de nuestro layout en HTML, ¿verdad? Y se clasifican tanto en ID como en clase y como en atributo. Acá yo estoy mostrando 3 ejemplos por medio de código, que es el selector. El selector en este caso, como el ejemplo anterior, yo mostré que era un H2. Ya, esto no se coloca en ningún punto, ningún gato o almohadilla, como usted le llame, como principal, antes del selector. Luego de esto viene el selector de ID. Este selector ID, por temas de especificidad, tiene ¿cómo se le puede llamar? Un peso mucho mayor en tema de etiqueta. ¿Ya? Ahí lo voy a hablar un poquito más adelante, que también hay que tener mucho cuidado con eso y cómo puede resolverlo, ya con medio de alguna patrones de diseño. El selector ID se identifica por el gato, como estaba diciendo, y solamente se puede utilizar una vez dentro de toda la estructura HTML, no se puede repetir. Si este se repite, la consola te va a lanzar un error. ¿Ya? Es solamente un identificador único para eso. Por ejemplo, tengo párrafo 1, perfecto, el segundo tiene que ser párrafo 2, y así, y así. El selector de clase, el que más se utiliza, el que más se recomienda también utilizar, que es el punto. Se antepone ante el selector, ante el nombre de la clase que tú le estás colocando a tu propiedad para poder estilizarla. En este caso yo puse punto newsletter, ¿ya? Centrado y color red. Una de las cosas también importantes que se pueden hacer dentro de CSS son las agrupaciones y selectores. ¿Ya? Esto se da a menudo cuando nosotros queremos poder reutilizar nuestro código y no hacer una hoja de estilo en cascada enorme, ¿verdad? La idea, por ejemplo, si tenemos varias propiedades que cumplen con las mismas declaraciones, nosotros podemos hacer la agrupación como muestra la imagen de acá arriba. Por ejemplo, H1, H2 y P están los 3 centrados y los 3 tienen el color rojo. Y también, obviamente, no está de más poder dar comentarios a CSS. Esto, como dice el texto, se puede utilizar para explicar el código por medio de este ejemplo que yo puse, ¿ya? Que es el asterisco y el sentido contrario al final de la frase. Una de las cosas que también me gustaría poder nombrar, en este caso, es el Responsive Design o Responsive Web Design, ¿ya? Aclarar que este patrón es una de las cosas que se utiliza hoy en día como forma básica para las personas que siguen haciendo páginas web, por ejemplo, o aplicaciones web. Además que podemos considerar de que Google, que es el navegador principal o más popular, toma en cuenta esta tecnología, este patrón, ¿ya? Por medio del navegador. O sea, si nosotros tenemos un responsive o no lo tenemos prácticamente, nos penaliza por medio del posicionamiento de nuestro sitio web o nuestra URL. ¿Cuál es el fin de todo esto del responsive design? Es poder adaptar nuestro sitio web, nuestra aplicación web, a dispositivos más pequeños o inclusive más grandes.
¿ya? Por medio de algunos selectores como el @media screen. Esto es como un tipo booleano, si lo llevamos un poco más a la programación en JavaScript. Yo hablo JavaScript porque es lo que más manejo. En este caso, ¿qué decimos nosotros? Perfecto, si es un media, si es un media screen, si es un dispositivo menor al que nosotros estamos utilizando, que es un desktop, y aparte de eso, nosotros le pasamos una propiedad que es un mínimo y un máximo, que también se llama dentro de Responsive Design como breakpoints, ¿ya? Que son puntos de inicio y como un punto de quiebre, como el tenis, una cosa así, pero tiene un punto inicial y un punto final. Si nosotros declaramos dentro de esos paréntesis un mínimo y un máximo, nuestra aplicación o nuestra página web se va a comportar de la forma que nosotros decidamos dentro de esa resolución. Por ejemplo, ahí yo puse 3 puntitos los estilos CSS. Si nosotros queremos, por ejemplo, que el nav, que es el menú de arribita, al momento de pasen los 991 píxeles, por ejemplo, yo quiero que el nav se oculte con display none y que me aparezca un icono de sándwich para que se habla en mobile. Entonces, eso se hace directamente con los breakpoints utilizando la @media screen, ¿ya? Acá hay 2 estrategias de diseño para responsive. Las personas o la comunidad recomienda utilizar siempre mobile first, que es poder diseñar nuestra página web o nuestra aplicación web primeramente para dispositivos, me refiero a celulares, a tabletas, y después a desktop. ¿Ya? Es una forma de darle más importancia. ¿Por qué? Porque los números hablan. Más del 50% de las personas o de los usuarios utilizan teléfono móvil para ver las páginas web o los sitios. ¿Ya? Y la otra estrategia está el desktop first, que obviamente esto lo he visto mucho más en la empresa, ¿ya? Porque cuando se hacen aplicaciones internas dentro de gestión de empresas, regularmente se hace porque los usuarios sabemos que van a utilizar una pantalla en notebook o un computador. Entonces se comienza directamente ahí. Dentro del negocio, si está el requerimiento para que esto se adapte a teléfono móvil o directamente a una tableta, se procede a hacer el responsive web design. Ojo, yo también quiero, me gustaría resaltar algo. A ver, mira, Sergio, yo he usado, por ejemplo, hay un framework, o sea, que es como una librería CSS, que se llama Bulma. Y la idea de Bulma, por ejemplo, es tomar todo este responsive web design, pero tú solo aplicando las clases. Sí, inclusive Benja. ¿Usar esta estrategia o usar librerías? Por ejemplo, yo hice una aplicación eso era lo que y fue todo responsivo. Eso era lo que iba a resaltar ahora. Pero no me spoileen, por favor. Más adelante hablo de Bulma. Porque igual yo una vez usé la @media y fue bastante complejo en configurar porque tuve que hacer muchos selectores, o sea, muchos estilos, y después conocí los frameworks, que tú le ponías una clase y ya automáticamente detecta el navegador donde está, si un móvil o un desktop, y te hace la magia. Exacto. Considerando que... Igual depende un poco de repente cuando alguien tenga que hacer algo muy custom, muy específico, entonces uno tiene que saber realmente cómo funcionan las cosas. Normalmente esas bibliotecas sirven para llegar, atacar y desarrollar el 90% del problema de forma súper rápida. Totalmente de acuerdo. Pero siempre es recomendado saber el origen del problema, saber la tecnología, saber cómo funciona. Y que también la librería te permita cómo hacer el custom. Por ejemplo, hay librerías en otras cosas que no te dejan hacer un custom. Claro, entre paréntesis, Benja, entre paréntesis, yo, por ejemplo, esta presentación la hice como de menor a mayor, ¿ya? Esto es lo básico que todo desarrollador frontend debe saber, ¿ya? Que debe saber cómo funciona por detrás sin utilizar algún framework. Un poquito más adelante nosotros vamos a hablar sobre un framework, sobre preprocesadores, que ahí inclusive nombro a Bulma, ¿ya? Entonces, obviamente van a haber tecnologías que nosotros no van a agilizar este problema, pero como dice Pato, van a haber detalles exclusivos que nosotros tal vez nos hagan conflicto, pero tenemos que saber dónde apuntar el problema. Y para eso necesitamos saber o tener los conocimientos básicos de poder aplicar un responsive web design. Sergio, ¿te puedo molestar? Dime. Sí, claro, dale. Yo recuerdo por allá cuando estudiaba,
que para atacar el tema del responsive, porque me acuerdo que cuando entré era como la tendencia, Sí, sí. nos ayudábamos con, prácticamente era una plantilla de un CSS que era 320, perdón, ANAP, que era en realidad una arroba medio screen de los 320 píxeles hasta dimensiones que de todos los dispositivos. Y Sí. aparte de una página que era Responsinator, me acuerdo, que la cual tú podías agregar el localhost sin ningún problema y ver las dimensiones, ya que esta página te mostraba diferentes dispositivos, en realidad el screen de diferentes dispositivos, y tú podías, digamos, hacer el hot reload directamente Claro. ahí. Y, man, era la raja, weón. El filete, po. Claro. Pero No, sígueme, sí. buenísimo. Sí, buenísimo. Incluso aprovechando lo que tú estabas hablando sobre navegadores, yo me acostumbré mucho a hacer ese hot ruler. ¿Por qué? Habían cosas que, por ejemplo, los navegadores que nosotros utilizamos, sea Safari, Chrome, Opera, lo que sea, al inspectar, nosotros tenemos esa propiedad o esa opción de desarrollador para poder ver las resoluciones. Cabe rescatar de que Android tiene muchas más resoluciones que iPhone, por ejemplo. Tiene muchas, demasiadas. Entonces, muchas veces hacía los cambios calientes y lo veía directamente dentro del navegador, y eso también sirve mucho y lo aconsejo. Una vez que yo ya esté conforme con mis cambios, ¿yo qué hago? Pescaba, copiaba y lo pegaba a mi Visual Studio. Entonces, hacer esos cambios, una, que te agiliza el tiempo, otra, que está viendo las cosas en tiempo real por medio del inspector de desarrollo, y te quedan las cosas, ya sabías, por ejemplo, cómo iban a quedar. Entonces, eso también lo recomiendo mucho. Oye, ahora pasamos al módulo en CSS. Esta parte la encuentro rechora, me gusta mucho, porque prácticamente me salvó de muchos dolores de cabeza con clientes, me acuerdo. Esta cuestión yo encuentro que la hicieron con hacer, ¿cachai? A ver, esta herramienta, a ver, son características que se añaden a CSS, en la cual nosotros nos solucionan problemas que antiguamente, hace muchos años atrás, era un dolor de cabeza, ¿ya? No sé si ustedes, y ahí se me pueden responder, no sé si ustedes una vez hicieron un div con un alto como, imagínenselo en su cabeza, 600 píxeles, ¿ya? Width de 100% de ancho, ¿perfecto? Y dentro un H1, un texto que diga witty, por ejemplo. La primera instancia vamos a ver ese cuadrito, tal vez con un color, con un background, pero el texto pegado hacia la parte izquierda superior izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Que en esos años nos decían, oye, según el layout o según la interfaz que nos están pasando, nosotros necesitamos centrar ese título al medio. ¿Cómo lo hacían? Si no había Flatbox, ahí me estoy expoliando, si no había CS Grid, por ejemplo, utilizaban los float o utilizaban la posición absoluta con el left menos 5000, por ejemplo, y un top, qué sé yo, de 4000. Entonces ahí nosotros hacíamos que se extrae, pero anda a aplicarle un responsive design. Muy complejo. Entonces por eso yo le doy mucha énfasis a esta sesión, porque en CS de Grid Layout para mí me solucionó la vida. Yo sé que para muchos desarrolladores frontend, inclusive los backend, que le ha motivado poder pasar al otro lado también y aprender, también le ha gustado porque hay etiqueta, hay forma de poder emplear la arquitectura HTML y con CSS, que con solo un par de propiedades, 2 o 3 propiedades, nosotros podíamos hacer mucho más rápido lo que antiguamente o años anteriores nos costaba una barbaridad y dolores de cabeza. Entonces acá está CS Grid. ¿Qué nos emplea a nosotros? Como dice el texto acá, es una técnica que nos permite crear diseños complejos y adaptarlos con mayor facilidad. Yo traje CS Grid y Flex Layout que viene en la siguiente diapositiva. Acá yo puse un ejemplo. Por ejemplo, Layout es bacán. sí, puse un padre que se llama Migrid con 3 hijos. ¿Ya? Migrid, guión, guión. Más adelante lo voy a explicar por qué uso guión, guión abajo. Guión, guión, chill, que es el hijo. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué estoy viendo en mi lado derecho? Yo estoy viendo el resultado de eso. ¿Ya? ¿En base a qué propiedad? Este CSS de Grid Layout a nosotros nos permite poder estructurar nuestra página web, nuestra aplicación, de una forma mucho más sencilla, mucho más simple, por medio de componentes. ¿Ya? Nosotros podemos mover nuestro div para donde nosotros queramos y poder estructurar nuestro layout de forma muy rápida. Entonces acá yo que puse una propiedad que se llama Display Grid, que llama al layout, y otra propiedad que se llama Grid Template Column con 3.1 FR.
que significa que va a tomar el ancho automático, el FR, ¿ya? El gap 30 píxeles es que yo le estoy diciendo, oye, a esos 3 bits que son hijos, por favor, dale el ancho completo, pero el gap 30, por favor, sepáralo en 30 píxeles, y así como se ve acá. Obviamente, esto da para mucho, da para muchas horas de estudio, da para muchas horas de práctica, y yo creo hasta un workshop, a ver si se animan, podemos hacer un workshop más adelante sobre esto, de formita, ya de ver código, y por eso yo les recomiendo, obviamente, ir a la documentación. A mí me gusta mucho la documentación de Mozilla Developer, ¿ya? Ahí ustedes van a encontrar como la documentación completa sobre esto, y sobre las propiedades que yo les estoy hablando, como el grid template columns, el gap, el display, y muchas otras más que van a ver. Pero espero tal vez con esta aplicación dejarle un poquito como el bichito la idea de que, mira, si ese grid me va a solucionar tal vez la estructura de mi layout. Y voy a utilizar el mismo ejemplo. Ahora tengo Flexbox, ¿ya? ¿Por qué puse Flexbox después con el mismo ejemplo? Porque al final yo le da la conclusión de todo esto. Para empezar, fue diseñado como modelo de layout y como método que puede ayudar a distribuir el espacio entre los ítems de una interfaz. Utilizamos la misma estructura HTML. Perfecto. Un padre y un hijo, ¿ya? Pero ahora bien, nosotros tomamos en nuestro CSS la propiedad migrid-shield, que es una clase, recuerden, en la clase se coloca punto. Entonces yo empecé a usar el mismo detalle. Hagamos cuenta que ya tenemos el grid anterior, porque lo estamos viendo en nuestra pantalla derecha, en el lado derecho, donde aparecen esos colores. Entonces yo quiero ahora que el texto dentro, que estaba acá, por favor, céntramelo. Entonces, ¿qué hago? Yo antiguamente, lo repito, usaba posiciones relativas, posición absoluta, incluso hasta los float, utilizaba el left menos tanto, el top menos tanto, e incluso el bottom. Entonces acá, ¿qué hice? Con solamente 3 propiedades pude centrar ese texto. Y esto le va a ayudar muchísimo, por ejemplo, si quieren hacer slider show, si quieren hacer card, o diferentes tipos de cosas que definan el requerimiento de sus clientes. Por ejemplo, utilicé display flex. Anteriormente llamé a display grid, ¿verdad? Ahora estoy llamando a flex. Perfecto. Ahora necesito, por favor, que tú me lo centres. Justify content. Perfecto, me lo centró. Y align intent. Creo que align intent, sí, align intent center me lo centra de forma vertical, y justify content center me lo centra de forma horizontal. Y ahí está el resultado. Ven, con 3 propiedades, súper simple. Esto me habría solucionado muchos problemas, hace muchos años atrás, de verdad, mucho estrés, pero con esto inclusive me puede ayudar incluso hasta para el responsive design. Reitero, le dejo la documentación porque esto es un tema que da para mucho, que da inclusive para un workshop completo. Me gustaría mucho también hacerlo ahí con Álvaro o con alguien más que se motive y poder explicarles sobre el uso de estos módulos CSS. Sergio, Coméntame. te puedo hacer un aporte respecto a eso, y yo uso harto este tema de Dale, coméntame. Sí, dale, obvio. Flex. Buenísimo. Lo que pasa, cuando tú haces un display flex, lo que estás haciendo, hay una característica que se llama flex direction, que se puede poner en conjunto con esto. Column o row. Claro, y por defecto siempre va a ser row, por lo tanto el Exacto. justify content siempre va a ser en torno a qué tipo de flex direction tenga. O sea, el justify content Exacto. va a ser centrado pensando en una dirección, pensando en que voy a ser tipo row, pero cambia su funcionalidad cuando lo paso a column. Sí, va a cambiar. Y el align items funciona exactamente igual, se invierte Exacto. una vez que paso al column. Exacto. Esa es una propiedad que no es que reemplace el display flex, es una propiedad nueva que se llama flex direction. Flex-direction, 2 puntos, y como decía el compañero, viene por defecto en row, o sea, en fila, ¿ya? Y column, por ejemplo, si tenemos 2 textos y se están pegando así, colocamos column, directamente, automáticamente va a pasar así. Entonces, obviamente yo le dejo la documentación para que puedan ir a investigar si les gusta el tema, o si quieren hacérselo ya un poquito más simple, más fácil, y también pueden consultarlo a nosotros, ¿ya? Eso, obviamente, dejamos abierto todo eso. Perfecto. Ahora vamos al título de esta charla, que se llama CSS con superpoderes. A ver, ¿qué es lo que son los preprocesadores CSS? Bueno, para empezar, es una herramienta que podemos disponer y añadir nuevas características a nuestro CSS. Y trabaja también mucho mejor con la integración. Estos preprocesadores, que yo les voy a nombrar ahora, no es que uno sea mejor que el otro, no es que todos tengan de ventaja para nada, no es que, a ver, yo le voy a disponer de esto solamente porque acá están dentro del ecosistema. Nombré algunos que tal vez no conozcan, pero están creciendo. Pero más que nada es poder darle a conocer cuáles son los que existen, ¿ya?
El primero, que es el tan querido SAS. SAS es uno de los preprocesadores más populares hoy en día dentro de la comunidad. Tiene una comunidad grandísima, sacan actualizaciones cada siempre. Esta característica que tiene SAS, que anteriormente se la nombré, que añade unas funciones extra a nuestro CSS y la hacen ahí, superpoderes, son características. Por ejemplo, muchas veces las personas me dicen, oye, en CSS no podéis programar, no es programación. Oye, pero si CSS podéis tener variables, podéis hacer cálculos matemáticos, por ejemplo. Entonces, incluso con CSS puro puedes hacerlo, pero ¿qué hacen los procesadores? Te agilizan esa dificultad de hacerlo con CSS puro, porque es muy complejo hacer cálculos, por ejemplo. Entonces, con SAS, con los demás procesadores que voy a nombrar, tienen las siguientes características. Que tú puedes trabajar con funciones. Sí, funciones dentro de CSS. Puedes trabajar también con mixins. Mixing, ¿qué significa? Que tú modularizas un pedazo de código de CSS y lo puedes reutilizar nuevamente, incluso añadiéndoles parámetros. Entonces, esta cuestión es una maravilla. Yo por eso también le dejo la documentación, por si ustedes quieren indagar un poquito más. Yo sé que hay varios ecosistemas o varias células, tal vez las estén utilizando, con algún otro framework, no sé. Por ejemplo, yo pertenezco al ecosistema de compra. Yo ahora voy a hacer voy a mudar el CSS puro que tengo, porque el proyecto ya está grande, entonces necesitamos añadir una escalabilidad y quizá un poquito más mantenible. Va a ser con SAS, ¿ya? Usamos funciones, como le comentaba, variables. Nosotros podemos guardar dentro de esas variables, podemos propiedades de colores, propiedades de font size, padding, margin, background, podemos guardar infinita de propiedades CSS y podemos ir llamándola directamente en otro estilo. Con solo colocar la variable, es como Java, con solo llamar la variable nosotros vamos a tener esa propiedad ya incrustada. Entonces esta cuestión es como que, oye, o sea, me está ahí agilizando la pega, y escribo solamente una vez la línea de código, las tengo que llamar solamente y se me está mostrando. Puedo hacer funciones, puedo hacer cálculos matemáticos muy simples, puedo utilizar los mixing, abusar de los mixing, de verdad, que es muy bueno poder encapsular tu código y poder utilizarlo completamente, incluso hasta con los parámetros que yo le comentaba, o argumentos. Entonces SAS en sí, como lo puse primero, es porque es uno de los preprocesadores más grandes que hay, o más populares hoy en día en el ecosistema. También le comparto la documentación, si quieren ir, si le gusta y aprender un poquito más, ahí está toda la documentación necesaria. ¿Ya? Luego pasamos al segundo también potente, a mí me gusta también LES. ¿Ya? LES trae las mismas características, tal vez un poquito menos popularidad que SAS, pero exactamente igual, tiene las mismas características, tanto en mixing, tanto en funciones. Se me olvidó comentar algo de SAS, no sé si ustedes han visto .sas y .scss. ¿Alguien me puede confirmar eso? ¿Alguien ha visto esa extensión en el archivo? .scss. Sí, no. súper común, la verdad. O sea, Ya, es súper común. Sí, Uno yo no lo tiende a utilizo harto confundir. igual. Exacto. Yo al principio lo confundía con SAS. Oye, pero es igual que SAS. No. La única diferencia acá es que cambia la nomenclatura. Es todo tal cual, la misma funcionalidad, pero cambia la nomenclatura. Por ejemplo, con SAS nosotros no utilizamos los corchetes. No usamos los puntos y comas. Nosotros estructuramos directamente así. ¿Cachai? La anidación en SCSS nosotros colocamos, por ejemplo, header, corchete. Después, dentro del mismo corchete colocamos, dentro del header hay un, qué sé yo, un H1. Estoy diciendo una barbaridad. Perfecto, H1. Entonces se va anexando o anidando directamente dentro. Entonces cambia un poquito más que nada la sintaxis, ¿ya? De utilizar una extensión u la otra. Prueben colocar la misma extensión .scss, cambian la SAS y le va a dar un error. Claro, si le sacan los puntos y coma y si le sacan los corchetes le va a funcionar bien. ¿Ya? Más que nada para hacer una aclaración. Volviendo al tema del EST, uno también es muy potente, cumple con las mismas características que tiene SAS, la verdad. No tengo mucho tampoco que decir acá, pero Comentario. sí. LES es más antiguo que SAS, pero SAS se hizo más popular. Lassie Styles y el otro hermano de SAS se hizo más popular. Pero lo cierto es que hablan de historia, por ejemplo. Yo empecé con LES y luego vino SAS y ya dije ya mucho tiempo para aprender y ya me quedo con SAS, con LES. Sí, exactamente. Exactamente. Incluso suenan igual. SAS, LES. O sea, no igual, pero tiene la S esa al final, ¿cachai? SAS, LES, no sé. Tal vez se copiaron ahí. O SAS le copió. Stylus. Este es muy robusto. Este tiene también las mismas
característica que los otros tres. Esto más que nada no es como, tanta diferencia, no, ¿ya? Son preprocesadores que cumplen con su función, tanto como variables, mixing, funciones, de dar un nivel mucho más alto, de organizar tu código, de poder ser mucho más legible, de utilizar el tema de la modularización de archivo. Entonces, acá está la única tal vez diferencia que le puedo hacer, si es que tal vez haya muchas más, pero no recuerdo, es que nosotros tenemos la indexación mucho más marcada. Por ejemplo, le comentaba H1, title, y así van camino. Si nosotros nos equivocamos, aquí pasa mucho cuando hacen, ¿se acuerdan al principio de la charla? Yo le nombré sobre la concatenación, la agrupación de selectores. Acá, si tú te equivocas en un selector, por ejemplo, no, antes no iba un H1 y tú lo colocaste, esto te va a marcar de una. ¿Cachai? Entonces, esto por eso dice que también es muy robusto, porque está muy marcado el tema de poder escribir un muy buen código y una forma un poquito más correcta. Acá hay otro que yo creo que no conocen, o sí, tal vez, lo quise igual nombrar, está ganando un poquito de audiencia, es muy poco conocido, la verdad, su comunidad es muy pequeña. Más que nada lo coloqué acá para nombrarlo, ¿ya? Ahí, recuerden, está la documentación, si le sacan un screenshot, ¿ya? Por si les interesa saber un poquito más sobre la sintaxis. Y lo mismo con Meet.io. Meet, más que nada, cumple lo mismo, ¿ya? No quiero indagar mucho más porque tampoco lo conozco mucho, pero sí quería nombrarlo acá como una opción para que ustedes también puedan tener conciencia de que existe también esto. Post-CSS. A ver, lo coloqué acá, la verdad, pero ni siquiera es un preprocesador ni un postprocesador. La verdad, no tiene como una categoría en sí. ¿Por qué lo quise poner acá? Porque en la charla del 20, que va a ser nuestro colega Álvaro, vamos a utilizar un framework, que se lo voy a nombrar un poquito más adelante, y vamos a utilizar Post-CSS. En resumen, cuenta, es una herramienta para transformar CSS con JavaScript. ¿En qué sentido? En que nosotros mejoramos nuestro CSS con plugins fabricados en JavaScript, ¿ya? Simple ejemplo. No me acuerdo cómo se llama, la verdad, pero añade prefijos a nuestras etiquetas para que tenga mayor compatibilidad con navegadores, que es muy bueno. Minimiza, no me acuerdo la palabra, cuando achica le coloca .mim a nuestro estilo, por ejemplo, para ahorrarnos espacio dentro de espacio de memoria. Entonces, Unificar se llama. Eso, exacto, gracias. Por lo que traes, tiene más de 200 plugins ya fabricados en JavaScript y se pueden utilizar directamente. Este post CSS anda de joya con Tailwind CSS. No sé si han escuchado ese framework, que lo voy a nombrar un poquito más adelante. Antes de pasar a los frameworks, obviamente en base a la experiencia también que hablando con Álvaro, tiene que haber ventajas, desventajas y cuál utilizar, ¿ya? A ver, la ventaja, para mí todos tienen la ventaja de que ordena tu código. Le da una mayor potencia, le da funcionalidades extras que pueden sacar un mayor rendimiento a tu aplicación en sí. Desventaja, no le veo algo en particular, pero sí puede ser la curva de aprendizaje, ¿ya? No es alta, pero tampoco es baja. Entonces, yo creo que ahí puede haber una desventaja, y lo otro que puede ser también de que tú aprendas este framework antes de CSS. Ya, ahí yo creo que van a haber conflictos. A ver, le pongo el ejemplo. Es como aprender React, aprender Angular o Svelte antes que JavaScript. ¿Ya? O ahí ustedes van a comprender que pueden haber conflictos de cómo se puede utilizar por detrás. Oye, pero si me está un error, pero si no sé CSS. Entonces yo creo que ahí yo le veo tal vez unas pequeñas desventajas. ¿Cuál utilizar? Depende. Totalmente libre, pueden utilizar cualquiera. Va a depender netamente de los requerimientos de su cliente, netamente del requerimiento del proyecto, cuán grande que sea, cuán pequeño que sea, no sé. Ahí va a depender netamente de eso. Ya. ¿Qué son los frameworks de CSS y cuáles recomendamos nosotros? Me incluyo con Álvaro. Framework CSS es una biblioteca de estilos, ¿ya? Una biblioteca de estilo genérica, en la cual a nosotros nos facilita, por así decirlo, el trabajo de aplicar responsive, de generar un card o un formulario de cero, o aplicar una pantalla modal, o pop-up, como le llamen. Entonces, esto viene a nosotros a ayudarnos, a darle un empujoncito y decir, hey, yo ya tengo esto diseñado, utilízalo nomás, dale la funcionalidad que tú necesites. Bootstrap. Yo creo que todos conocen Bootstrap.
A ver, yo cuando empecé con el diseño web, que fue, a ver, hace unos 12 años atrás, más o menos, todo se hacía a mano, todo, absolutamente todo, los estilos de los formularios, las cards, si había un modal tenías que hacerlo a manito, con JavaScript, listo. El siguiente nivel que yo pasé fue utilizar Bootstrap, porque Bootstrap es uno de los, en el ecosistema también el más popular que hay, el que más gente lo está utilizando, es como, puede ser como WordPress, como ese nivel. Bootstrap, ¿qué me facilita a mí? Me facilita todos esos recursos que yo voy a necesitar directamente en un sitio web. E incluso me facilita el responsive design. Anteriormente yo le mostré tal vez la media query, breakpoint, por ejemplo, que nosotros mismos configuramos nuestros puntos de inicio y puntos de quiebre. Acá nosotros utilizamos clases que nos proporciona ya Bootstrap con sus media query ya integradas para poder utilizarlo en nuestros proyectos. A mí la verdad es que lo utilicé mucho, ya hasta que ya no lo dejé un poquito de lado, más que nada por el tema de memoria, espacio de memoria que utiliza, porque en su versión, si no me equivoco, de 3 hacia abajo, nosotros podíamos seleccionar qué recursos queríamos descargar. Después en su versión 4 hacia arriba ya no se puede hacer eso, tú tienes que descargar. No sé si hay otra forma, lo más seguro lo desconozco. ¿Alguien rayó ahí? ¿Está malo? ¿O lo veo yo nomás? Ya. Obviamente, como buen colega, le dejo la librería. Yo creo que todos las conocen, pero igual le dejo ahí, Gaspi, le dejo la librería directa para que lo vayan a ver, ¿ya? Bulma, aquí nuestro colega Benja nos comentó sobre Bulma. A ver, Bulma es muy diferente a Bootstrap, ¿ya? Bulma es 100% basado en Flatbox. Y una de las cosas que tal vez a muchos desarrolladores, tal vez que no aprendían JavaScript, le va a chocar, o le chocó en su momento, porque Bulma no usa JavaScript. Bulma no usa JavaScript, solamente tú descargas el recurso HTML y CSS y lo utilizas, ¿ya? Como decía nuestro amigo Benja, una de las cosas también que nosotros podemos utilizar mucho sus clases para poder empezar a diseñar. Eso que hace que acortamos nuestra línea de código a nuestro estilo, ¿ya? Tailwind CSS. Papi. Ya. Tailwind CSS es un framework que está agarrando mucho apoyo en la comunidad. Cumple como las mismas funciones, puede ser de Bootstrap y de Bulma, por ejemplo, pero tiene un concepto muy diferente en sí. Ejemplo, Tailwind lo que hace es que utiliza muchas clases, ¿ya? Tú cuando utilizas Tailwind, lo más que vas a utilizar van a ser clases. Tu HTML la vas a llenar con clases. Eso que agiliza el uso del estilo. Por ejemplo, vas a bajar tu línea de estilo, pero vas a tener muchas clases que ya vienen preconfiguradas. Por ejemplo, viene configurado los márgenes, los padding, los H1, los size, los weight, los font weight, los font family, según como tú lo configures. Entonces, viene con una integración y esto nosotros lo vamos a utilizar el día viernes 20. Vamos a usar post CSS con Tailwind CSS para hacer nuestra charla de práctica o nuestro workshop, para que ustedes puedan ver cómo se utiliza en un proyecto con React, ¿ya? Eso lo va a impartir nuestro colega Alberto Díaz, así que ahí lo dejo invitado obviamente para el 20. A ver, ¿cuál usar? Siempre me gusta esta parte, porque en base a la experiencia, siempre me gusta como explicarle un poquito. A ver, Bootstrap yo ya no lo uso, no digo que está mal, ya, no lo uso, más que nada por el espacio de memoria, más que nada porque tiene muchos recursos que yo no voy a utilizar. Y otra cosa que no me gusta es que los diseños son todos iguales, ya vienen con un diseño predeterminado, ¿ya? Bulma, una su diferencia con Bootstrap es que no viene con ese estilo, ¿ya? Tú puedes tomar Bulma, puedes tomar tu estructura de HTML, por ejemplo, con CSS, y no viene diseñado. Entonces tú puedes hacerlo directamente. ¿Eso qué va a pasar? Que todas las páginas que tienen hecha con Bulma, difícil que se parezcan. ¿Cachai? Ejemplo con Bootstrap, no sé si ustedes han visto mucho el botón, por ejemplo, el botón azul. Ese es típico y lo conocen todos. Y saben que ya es Bootstrap, por ejemplo. O el navbar, arriba, la cabecera del header, lo mismo. Yo estoy empezando a usar Tailwind CSS, la verdad que ha sido muy flexible, ha sido muy completo, se acomoda muy bien con Post CSS porque utilizo plugin de JavaScript para poder agilizar mi CSS y poder darle mucho más superpoderes, ¿ya? Me ha encantado, la verdad. Bulma también lo utilicé, pero muy poco, para proyectos más que nada personales, pero Tailwind sí lo he utilizado,
¿ya? Yo lo recomiendo, obviamente, le comparto también la librería, la documentación acá, tailwindcss.com, lo mismo con Bulma y lo mismo con Bootstrap, para que ustedes le echen un vistazo y lo puedan ver. Ahora viene una de las cosas que también otro colega me nombró más adelante, incluso yo hice un ejemplo con el guión abajo, ¿se acuerdan? Metodologías en CSS o patrones de diseño, o arquitectura inclusive, como ustedes lo quieran llamar. Bueno, ¿esto qué nos ayuda? Nos ayuda a escribir un código mucho más flexible, reutilizable, ¿cierto? Y manejable, con diferentes tipos de patrones que nosotros podemos emplear para que tanto nosotros, como nuestros colegas, como nuestros TL, puedan entender lo que nosotros estamos haciendo y puedan buscar el problema específico, donde está tal vez el error, donde está tal vez el padding que está mucho más allá, qué sé yo. Entonces yo les traje, creo que si no me equivoco, son 3 patrones, más que nada para darle a conocer. Obviamente, reitero, aquí está la documentación para que ustedes le van a echar un vistazo. Voy a correr un poquito esto por acá. A ver. Ya, el primero es OOCSS, Object Oriented CSS. Como dice acá la diapositiva, se centra básicamente en la reutilización de código, ¿ya? Consiguiendo obviamente la hoja de estilo mucho más eficiente y fácil de mantener. Aquí yo puse un ejemplo para que ustedes pudieran entender. Me molesta un poquito esta raya roja, pero da lo mismo. Puse un patrón con sin y con, ¿ya? Aquí bien, ¿alguien me puede decir la diferencia? Me gustaría hacerlo participar más que nada para que se queden con la idea grabada de que cómo se usa esta metodología o cuáles son sus características. Usa clase y nombra el objeto, las clases según los objetos. Exacto. Exacto. Y una cosa principal es que reutiliza propiedades, elementos dentro del CSS. Por ejemplo, los with, si hay patrones que se repiten, si hay propiedades que se repiten, lo intenta, ¿cómo se dice? Reutilizar. Si hay algo que va fuera, que no coincida tal vez con esas 2 propiedades, por ejemplo, módulo, button o noticia, crea una nueva clase, recomienda crear una nueva clase, no skin, que es lo que trae un border, un background y un color. Se dan cuenta que arriba no se está repitiendo, pero sí, me refiero a con o CSS, pero en el sin, en el que está a la izquierda, sí se repite. Entonces, lo descarta. Uno, que saca el gato del ID por el tema de especificidad, porque más adelante pueden tener problemas con una mala práctica que yo lo he visto mucho y también he caído en esa, de usar los important. ¿Han utilizado los important ustedes? Para obligar... Sí, Los los he visto ahí. lo que nos salva. Ya, esa propiedad te salva en su momento, pero después te da mucho más conflicto, porque tú estás obligando a que se vea ese estilo que tú quieres, pero más adelante tal vez vas a tener que volver a utilizarlo dentro de esa misma propiedad. O sea, a mí me ha pasado muchísimo. Entonces, una de las cosas es evitar esas malas prácticas utilizando esta metodología o patrones de diseño. Bootstrap te obliga realmente a hacer eso. Sí, sí, no, por eso una de las cosas también, gracias por comentarlo, Seba, una de las cosas también que dejé usar Bootstrap. Reitero, no es malo, no es malo. Para iniciar es súper bueno. Incluso crean dashboard rápido, pero siento que hay otras opciones que también merecen poder ser estudiadas. Permiso, ¿eh? Igual, Ahora una cosa a comentar. yo quiero comentar algo. Igual aprender Bootstrap es súper bueno, Sí. saber las bases de Bootstrap, porque las bases de Bootstrap son las bases de un buen diseño responsive aplicado. ¿Por qué? Bootstrap implementa el mobile Tema de first. grilla. Exacto. Implementa el mobile first. ¿Qué significa? Que ellos dividen sus resoluciones en 3 resoluciones: dispositivos medianos, dispositivos chicos y dispositivos grandes. Ellos definen una anchura máxima para cada dispositivo y es ahí cuando entran en juego las clases. Cada clase está Exacto. identificada por un SM, MD, LG, de acuerdo a lo que se quiere. Exacto. Igual Sí. es súper bueno también, porque si bien en la versión 4 hacia adelante, Bootstrap empieza a ser totalmente Flexbox. Si se dan cuenta, una manera de identificar fácilmente Bootstrap 3 y Bootstrap 4 es que si ustedes se van a las columnas, es que en Bootstrap 3 están utilizando floats, como float left, y se utiliza mucho el float right también. Pero ya en Bootstrap 4 se implementan completamente Flexbox.
Así que las columnas, los contenedores y los rows son como, es súper importante también que, o sea, que estudien por qué es el padding y por qué es el margen, porque bastante de ese tipo de cosas, o sea, como que se aplica gran parte en los proyectos y funciona muy genial para el responsive design. Sí, coincido mucho contigo, porque hay conceptos básicos, por ejemplo, el uso de grilla, el uso del responsive design utilizando el, qué sé yo, el LG, el XS, etc. Y yo he visto también de que esas propiedades se han vuelto a repetir en diferentes frameworks que han salido nuevos. Entonces tú dices, ah, mira, usa estilo de grilla, perfecto, yo lo vi en Bootstrap. Entonces, reitero, no es que a mí no me guste, sino que lo dejé utilizar pensando que hay otras opciones, tal vez mucho mejores, que me dan mejor solución a mis problemas, pero sí recomiendo aprenderlo de forma... No sé si han usado propiedades parecidas, entonces te va a llamar mucho la atención porque ya lo conoces, ¿ya? Una cosa que yo quería comentar con respecto a Bootstrap, de la 4 en adelante, aparte de ser Flexbox, que ya deja de ocupar un poco JavaScript y se enfoca 100% a CSS, otra cosa que quería comentar es que los preprocesadores, con los preprocesadores nosotros podemos armar nuestras propias librerías, a tal nivel de Bootstrap o Tailwill o la que necesitemos, orientado a nuestras necesidades. Y lo otro que quería comentar es que, claro, dado a que ahora se soporta animaciones, eso nos facilita hacer varios componentes que antes necesitábamos las dos tecnologías para hacerlos, como los carruseles. Y hoy actualmente con las animaciones nosotros podemos hacer totalmente los carruseles o otros elementos directamente con CSS. Claro, buenísimo. Buenísimo, chicos. Bueno, continuando un poquito, ya estamos, por la hora ya estamos terminando. Aquí hay una metodología que yo sí voy a recomendar al 100%, que es BEM. Ya yo lo he utilizado mucho en mis proyectos tanto personales como con clientes. BEM es una metodología de la cual a nosotros lo hace nuestra estructura HTML mucho más legible. ¿Ya? ¿Se acuerdan del ejercicio que yo puse al principio sobre el guion chill, verdad? Ahí está, perfecto. Entonces, BEM, ¿qué significa? En su sigla, bueno, está en inglés, pero en español es bloques, elemento y modificador. ¿Ya? Bloques nosotros los clasificamos dentro. Por ejemplo, los headers, los containers, los menús, los input, los select, los section, qué sé yo, los articles, lo que sea. Elementos son los que van por debajo. ¿Ya? Por ejemplo, menú item, list item, ahí sí se dan cuenta que están agrupados. Header, title, ¿ya? Header, el padre, title, el título que va abajo. Modificadores, por ejemplo, disable, checked, size, color o yellow. O diferente otro tipo de cosas que nosotros queremos alterar nuestro, por ejemplo, aquí en este caso, el botón. Entonces, una de las formas de emplear BEM, a mí lo que más me gusta de esto es que es flexible. Tú lo puedes utilizar como a ti te guste, el hecho de los guiones bajos, doble guión. Tú lo puedes utilizar como mejor te acomode y eso hace que la lectura sea mucho más legible para poder mantener el código estructurado en HTML. Por ejemplo, la primera tenemos un botón, perfecto. A ese botón yo le quiero dar el color de Sassas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mantengo el botón, pero en base a ese botón, que es el padre, yo lo replico acá, ahí está botón, pero le quiero añadir un color. Perfecto, empleo la regla del BEM, que es un modificador. El modificador me dice que yo voy a alterar esa propiedad, voy a alterar ese botón, voy a alterar esa imagen. Entonces, para alterarla, ¿yo qué hago? Por ejemplo, hago botón state subsets. Entonces, ¿qué hago ahí? Yo le aplico ese color. Se ve acá, directamente en su lado derecho, en el CSS. Entonces, a mí esto me ha ayudado muchísimo para poder entender mi código, para poder explicarle el código a otras personas, y se hace mucho más también entretenido. Una cosa, aquí las tres metodologías perfectamente se pueden mezclar, ¿ya? Se pueden mezclar el hecho de poder reutilizar código, el hecho de poder escribir bien propiedad en HTML, y el último metodología que yo quería nombrar es SMAC CSS, SMAC SS, arquitectura escalable y modular para CSS. Obviamente le dejo la dirección a la librería para que ustedes la vayan a visitar,
lo mismo que BEM, y anteriormente lo mismo que OSS. Entonces, para terminar, el último patrón que yo también le doy a conocer para que ustedes puedan investigar un poquito más y lo puedan emplear en sus proyectos, tanto personales como también dentro de la célula de la cual pertenezcan, es SMACSS, ¿ya? Acá yo puse un ejemplo súper clarito, lo van a entender al tiro. Por ejemplo, la parte izquierda yo puse, necesitamos que cuando esté en un sidebar, gato sidebar, que es un ID, un identificador dentro de HTML y selectores, el ancho del input sea un 100%. Perfecto, lo puedo solucionar llamando el sidebar, el identificador, colocando el punto .pod, que es la clase, y colocando el selector input. A eso le hago referencia que es de tipo texto. A eso le doy el width 100%. ¿Qué pasa acá? Que SMAC dice no. Para la especificidad y el uso, ahí me comí la T del important, pero evitar el uso del important, debemos añadir una nueva clase derivada del pod. ¿Ya? Evitemos usar en esta metodología el padre, que en este caso es el sidebar. Sabemos que en la especificidad el identificador tiene mucho más valor que una clase, ¿ya? En este caso, por su lado derecho, nosotros ¿qué hacemos? Llamamos, obviamente, la clase pod, que es width 100%, pero nosotros vamos a crear una clase nueva que se llama pod-short. Y a ese le aplicamos el selector input con el tipo text. Y a ese le aplicamos el width, por ejemplo, 50, lo mismo que el punto pod callout, que también son clases subclases que se están creando. Se puede confundir un poquito con el modificador del BEM, que crea una clase nueva acá. Entonces, ¿qué es lo que dice esta metodología? Que nosotros evitemos utilizar identificadores para poder anidar y darle una propiedad a una propiedad que esté por debajo. Y eso se soluciona aplicando una nueva clase. Y para terminar, obviamente, darle las gracias por sus intervenciones, por estar acá, por tomarse una chela conmigo, y dejarlo invitados para el viernes 20, ¿ya? Quise tocar varios puntos de lo básico hasta que CSS agarre superpoderes, ¿ya? Con framework, preprocesadores y metodologías. Espero haberlo ayudado. No queda más que decir, obviamente, que estoy a disposición de ustedes. Cualquier duda, cualquier consulta, están en Team, están en WhatsApp, así que anímense a poder explicar su stack, porque así todo aprendemos. Aquí nosotros tal vez podemos ser especialistas en algo, pero también necesitamos ser íntegros y saber de los demás, ¿ya? Así que lo invito a eso, y eso. Muchas gracias. Un último aporte, que no lo escuché por lo menos en la charla. Buena práctica hacer inicializadores, dado que todos los navegadores no ocupan las mismas fuentes, no ocupan los mismos tamaños de letras. Entonces, hacer un iniciador lo que ayuda es que nuestro diseño se vea igual en todas las páginas y no cambie. Exacto, exacto. Buen punto ahí, Fabio. La verdad es que CSS es muy amplio, ¿ya? No tampoco quería alargar mucho la charla, pero sí, como dice Fabio, y también hay muchas unidades de medida que nosotros podemos modificar para que según la resolución se vea todo igual, ¿ya? También usar los prefijos. Investiguen un poquito sobre los prefijos para poder, son más conocidos como Polyfy, que nosotros podemos utilizar en algunos navegadores, que la tecnología que nosotros estamos utilizando tal vez todavía no es compatible. Entonces eso nos ayuda para que el diseño también se vea bien, por ejemplo, en Internet Explorer, ¿ya? Eso. Eso, chicos. Bueno, muchas gracias, Sergio. Súper bueno, en serio. No, ¿de qué? Yo feliz haciendo esto. De verdad que sí. Muy bueno, la verdad. Felicitaciones. Pato, ¿estáis muteado? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada, chicos. Gracias. Bien, chao. Gracias. Chao. 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 Vale, chao. Chao. Chao.